Buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en la primera carta de Juan. Primera carta de Juan y capítulo 5, el último capítulo, aunque les adelanto que esta semana no nos vamos a librar finalmente de Juan, porque saben que Juan escribió 3 cartas y después de que acabemos esta semana con la primera vamos a ver la segunda y la tercera. No vamos a dejar por ahí colgadas las otras 2 cartas de Juan, sino que las veremos después de esta. Y dice así el capítulo 5 de la primera carta de Juan. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos 3 son uno. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros, que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Llegamos al último capítulo de esta primera carta de Juan, y en este último capítulo, en el cual Juan viene a cerrar totalmente, y además cierra con un amén, lo que ha sido esta carta escrita a gente de alguna iglesia que seguramente él fundó. Juan señala 8, es decir, 7 más 1, notas de los seguidores de Jesús. De alguna manera empezó la carta hablando de cómo os damos testimonio de algo que hemos visto, de algo que hemos observado, de algo que hemos llegado a palpar con nuestras propias manos. Y a lo largo de la carta, Juan va desarrollando una serie de aspectos que caracterizan a aquellos que efectivamente han creído, aquellos que efectivamente forman parte del pueblo de Dios, aquellos que efectivamente son seguidores de Jesús. Y cuando llega el último capítulo, Juan va a establecer el último cuadro, lo que sería la última definición de quiénes son esos seguidores de Jesús, que verdaderamente son seguidores de Jesús, que verdaderamente son hijos de Dios, que verdaderamente forman parte del pueblo de Dios. Primera nota, es gente que guarda sus mandamientos. Capítulo 5 y versículos del 1 al 3 dice lo siguiente:
Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios, y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La gente que dice que cree en Dios tiene que creer también en el Hijo de Dios. Como dice ese versículo primero, todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Pero todo aquel que ama a Dios tiene también que amar a los hijos de Dios. ¿Y cómo sabemos que amamos a los hijos de Dios? ¿Cómo sabemos que efectivamente nuestro amor es real y no pasan de ser palabras meramente de cumplido? Sabemos que los amamos porque somos amables cuando nos los encontramos el domingo en la iglesia, porque les decimos buenos días, porque quizá les damos una palmadita en la espalda. Bueno, eso pueden ser signos externos de ese amor. No estoy diciendo que estén mal, ni mucho menos, pero realmente es obvio que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Si no se da la circunstancia de que guardamos los mandamientos en relación con nuestros hermanos, nuestro amor por ellos es más que discutible. Si estamos dispuestos a mentir a nuestros hermanos, si estamos dispuestos a defraudar a nuestros hermanos, si estamos dispuestos a engañar a nuestros hermanos, si estamos dispuestos a robar a nuestros hermanos, si no le haríamos ascos a la idea de acostarnos con la esposa o con el esposo de uno de nuestros hermanos, mira, es más que discutible que amamos a nuestros hermanos. Como diría un viejo refrán castellano, las obras son amores y no las buenas razones. Y efectivamente, lo que se espera de aquellos que son seguidores reales de Jesús es que amen a los hermanos, y eso se ve en la forma en que guardamos los mandamientos. En que no solamente decimos que amamos a Dios, sino que el amor a Dios queda puesto de manifiesto, queda demostrado, queda como algo verdadero, precisamente porque amamos a los demás cumpliendo los mandamientos. Y como dice el versículo 3, y esto hay algunos que les puede parecer excesivo, este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Claro, la afirmación de Juan resulta un tanto chocante. ¿Cómo que los mandamientos no son gravosos? ¿Cómo que esos mandamientos no son pesados? ¿Cómo que esos mandamientos no son difíciles? Y sin embargo, la afirmación de Juan es clarísima. No, sus mandamientos no son gravosos. Los mandamientos de Dios son mandamientos en buena medida naturales. Son mandamientos que efectivamente nos hablan de no hacer daño a los demás. Son mandamientos, por seguir la regla de oro de Jesús expresada en el Sermón del Monte, que se cumplen cuando hacemos a los demás lo mismo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros. A veces aplicar simplemente la regla de oro del Sermón del Monte nos soluciona multitud de situaciones en las que parece que no sabemos lo que tenemos que hacer. Si tú estuvieras en su lugar, ¿qué es exactamente lo que harías? ¿Qué desearías que te hicieran? Bueno, pues esto no es gravoso, es algo hasta de sentido común. Y Juan podría añadir, lo que son gravosos son los mandamientos de los hombres. Y cuando Jesús, por ejemplo, en Mateo 23, empieza a hablar de las tradiciones, de los mandatos, de las órdenes de escribas y fariseos, habla de las pesadas cargas que arrojan sobre los hombros de los demás, aunque ellos no mueven ni un dedo siquiera para sobrellevarlas. Esta es la realidad. Queremos dejar de manifiesto que somos verdaderamente seguidores de Jesús, amemos a los hermanos. ¿Queremos que quede de manifiesto que los amamos? Cumplamos los mandamientos, porque son mandamientos que realmente no son gravosos. No es gravoso el hecho de no mentir a alguien a quien se ama. No es gravoso el hecho de no defraudar a alguien a quien se quiere. No es gravoso el hecho de tratar con bondad a alguien a quien queremos. Es algo así de claro.
Es gravoso cuando, por ejemplo, hay alguien que decide que tiene una autoridad espiritual para decidir el dinero que se va a quedar de lo que tú tienes. Y además dice que es la voluntad de Dios. Esta semana estaba viendo una estafadora espiritual, que por cierto va a la Casa Blanca casi todas las semanas, recomendando a la gente en televisión la cantidad de miles de dólares que tenía que dar para que Dios la bendijera. Y lo decía con un descaro que dices, bueno, esta mujer o tiene ya el corazón más endurecido que un pedrusco y ya le da igual lo que dice o ha enloquecido totalmente. Y algún buen amigo que la quiera debería de consultar a un psiquiatra para que la traten. Esos son los mandamientos gravosos que no tienen nada que ver con los mandamientos de Dios. Y como dice muy claramente Juan, ahí es donde se ve efectivamente si una persona sigue o no sigue a Jesús. Segundo, la persona que sigue a Jesús es una persona que vence al mundo. Versículos 4 y 5. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahora, reflexionen en estas palabras porque son bastante importantes. Hay gente que tiene la idea de que vencer al mundo es que te acabas imponiendo sobre el mundo. Si eso es así, Jesús fue un gran derrotado, porque si no me falla la memoria, en una semana como esta, resulta que lo crucificaron. Lo que vence al mundo, y al mundo vence todo el que ha nacido de Dios, es el hecho de la fe que tiene frente a ese mundo. Y es imposible vencer al mundo si uno no cree que Jesús es el Hijo de Dios. Si me acompañan al propio Evangelio de Juan, capítulo 5, aparece una afirmación que desarrolla precisamente eso mismo. Y dice en Juan, capítulo 5, para ver lo que significa el hecho de ser hijo de Dios. En Juan 5 y versículos, vamos a leer desde el versículo 18, dice lo siguiente. Y por esta causa, Juan 5, 16. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarlo porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarlo, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. El Hijo de Dios, en la enseñanza del Nuevo Testamento, en la enseñanza de Jesús, no es un ser inferior y creado. No es una criatura de Dios, como podemos serlo nosotros o otras partes de la creación. El Hijo de Dios es igual a Dios. Y cuando los judíos pensaban en acabar con la vida de Jesús, no solo era porque quebrantaba el sábado, acababa de curar a una persona en sábado, de sanar a un enfermo en sábado, sino porque al decir que Dios era su Padre, se hacía igual a Dios. No se hacía la primera criatura y más importante después de Dios, como enseñarían, por ejemplo, los testigos de Jehová o alguna persona que tuviera una teología unitaria. Se hacía igual a Dios. Solo cuando uno cree que efectivamente Jesús es el Hijo de Dios e igual a Dios, puede vencer al mundo. Porque desde la perspectiva del mundo, Jesús es un fracasado. Hace apenas unos días, el primer ministro de Israel, que es un personaje dotado de un cinismo difícil de superar, aparecía ante las cámaras de televisión para decir que efectivamente Gengis Khan era más importante que Jesús. Y no porque el gran conquistador, rey de los mongoles, haya dejado un gran legado histórico. Gengis Khan creó un inmenso imperio en la Edad Media que se prolongó algunas generaciones, muy pocas, con sucesores suyos y que finalmente desapareció. El legado meramente histórico de Gengis Khan
No tiene punto de comparación con Jesús, pero tampoco con docenas de personajes importantes de la historia. No, Netanyahu lo decía porque en última instancia Gengis Khan era un conquistador que no tenía ningún problema a la hora de exterminar pueblos enteros y de imponerse mediante la violencia. Y no cabe la menor duda de que efectivamente Gengis Khan era mucho más efectivo que Jesús. Y desde el punto de vista de Netanyahu entiendo que lo diga, porque con toda seguridad lo cree. Pero no es eso lo que dice la Escritura. Este pueblo pequeño de seguidores de Jesús es el que vence al mundo. Y no vence al mundo porque se imponga sobre el mundo. No vence al mundo porque de pronto conquista las instituciones bancarias. No vence al mundo porque de pronto la economía de este mundo está en sus manos. No vence al mundo porque controla Hollywood. O no vence al mundo porque controla en estos momentos los congresos y parlamentos del mundo o las presidencias del mundo. Vence al mundo por la fe. Y la fe que vence al mundo es aquella que sabe que efectivamente Jesús es el Hijo de Dios, es igual a Dios y va a consumar la historia. En el siglo XVI hubo un predicador holandés que se llamaba Menno Simons. Había sido sacerdote católico, pero leyendo la Biblia dejó de creer en el catolicismo. Entonces siguió profundizando en la Biblia y en un momento determinado se unió a un grupo de anabautistas, de reformados que bautizaban solo adultos, no niños, y se convirtió en el principal maestro de esos anabautistas en Holanda, en el norte de Europa. Y en un momento determinado era un predicador que el emperador Carlos V consideró tan peligroso que fue aumentando la recompensa en monedas de oro que ofrecía por él. Cada vez la recompensa era mayor. Y los últimos años de su vida, Menno Simons no pudo dormir 2 noches seguidas en el mismo lugar. Dormía en un sitio y al día siguiente tenía que marchar a otro lugar y dormir en otro sitio, porque lo podían atrapar y si lo atrapaban lo iban a quemar. Y evidentemente no es una forma de vida agradable. Algunos de pronto tenemos que salir de casa 3 o 4 días, un fin de semana, una semana, y parece que estamos deseando llegar a casa para dormir en la cama a la que estamos acostumbrados, ducharnos en la ducha donde nos duchamos y comer en los platos que estamos acostumbrados a utilizar. Imagínense durante décadas no dormir 2 noches seguidas en el mismo sitio. Y en cierta ocasión, Menno Simons, que ninguno pensaría que estaba venciendo al mundo, afirmó lo siguiente: la historia de la humanidad se podría resumir en que es la historia de la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. Y hay momentos a lo largo de la historia en que da la sensación de que vivimos cuando las fuerzas del bien pierden batallas. Y vivimos en momentos en que parece que el mal avanza y progresa y adelanta, mientras que el bien retrocede continuamente. Y a veces hay generaciones de creyentes que viven en esas épocas. Y Menno Simons añadía, y es posible que esta época sea una de ellas. Pero yo sé que en un momento determinado esta lucha que se extiende a lo largo de siglos, a lo largo de milenios, tendrá un final. Y cuando llegue al final, yo estaré en el bando vencedor. Y esa es la misma confianza que expresa aquí Juan. El mundo lo vencemos. Lo vencemos porque consigamos imponernos, históricamente en algunas ocasiones, pero no es una línea generalizada. ¿Lo vencemos porque los gobiernos están en nuestras manos? No, Juan va a decir unos versículos más abajo, en manos de quién está este mundo. Lo vencemos por nuestra fe. Y esa fe un día se verá reivindicada. Y esa fe un día se verá rehabilitada. Y esa fe se verá reconfirmada por Jesucristo, que es el Hijo de Dios, que es igual a Dios. Tercero, aquellos que verdaderamente siguen a Jesús reciben el testimonio de Dios, que es un testimonio que está tanto en las 3 personas de la Trinidad como en la obra de Dios.
Dice a partir del versículo 6, «Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre». No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Juan habla de dos testimonios, de un testimonio doble. Por un lado está el testimonio de la Trinidad. Versículo 7, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y estos tres son uno. Y si tienen ustedes la desgracia de tener en la mano ahora mismo una traducción del Nuevo Testamento, que en vez de seguir el texto mayoritario siga el de Westcott y Hort, ese versículo no aparecerá porque lo han quitado, como muchos otros del Nuevo Testamento. Lo cual, tengo que decirles, y no me voy a alargar ahora en esta cuestión, es absolutamente disparatado. Cuando uno lee el texto en griego, si uno quita el versículo 7, no coinciden los géneros de las palabras. Es como si de pronto ustedes estuvieran hablando de un automóvil y dijeran, mi automóvil es roja. Y uno dijera, ahí debe faltar algo, porque los automóviles en todo caso son rojos, pero no son rojas. O si de pronto dijeran, mi hijo es alta. Y uno diría, aparte de alta, el niño es un poco raro, o la frase gramaticalmente no encaja. Y es lo mismo que sucede cuando uno suprime este versículo 7 entero. ¡Qué casualidad! Un versículo que habla claramente de la Trinidad. Pero Juan dice, efectivamente, una persona que forma parte de los verdaderos seguidores de Jesús tiene un testimonio que le dan las tres personas de la Trinidad. Se lo da el Padre, se lo da el Verbo, una forma de referirse al Hijo de Dios que solo utiliza Juan en su Evangelio, en las cartas y en el Apocalipsis, y se lo da también el Espíritu Santo. Pero además, esa gente ha captado que hay tres testimonios, tres que dan testimonio en la tierra y ha recibido también ese testimonio. Está el Espíritu Santo que nos da el testimonio de Jesús, está el agua que en un momento determinado dio el testimonio de que Jesús era el Rey Mesías en el momento de su bautismo, y está la sangre derramada en la cruz que también nos da testimonio. Y estos tres concuerdan, es un testimonio doble. Versículo 9, y si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. Y el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. ¿Cómo? Cualquiera que ha experimentado la experiencia de una conversión, cualquiera que sabe lo que es la conversión, tiene un testimonio de Dios en sí mismo. Y sabe perfectamente por su experiencia cómo Dios ha actuado en su vida. Quizá puede que no sea consciente al 100% de todo lo que Dios ha hecho en su vida. Yo personalmente estoy convencido de que hasta que estemos en la presencia del Señor no vamos a comprender al 100% la manera en que Dios ha actuado en nuestra vida. Pero hay muchas cosas que conocemos de nuestra vida que nos dan testimonio en nuestro interior de cómo Dios ha actuado, de cómo nos arrastró un día hacia Él, de cómo nos sacó de situaciones de las que teníamos que salir, de cómo nos perdonó de nuestro pecado, de cómo no tuvo en cuenta la manera en que lo habíamos ofendido años y años y años, de cómo murió en la cruz por nosotros. Y Juan dice, ese es un testimonio, y realmente el que no ha creído en ese testimonio, el que no tiene ese testimonio, no forma parte de los seguidores de Jesús. Cuarto, y esto es enormemente importante, versículos 11 al 13. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo
tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. La cuarta característica de los verdaderos seguidores de Jesús es que saben que tienen vida eterna. No que piensan que con un poco de suerte, esforzándose, siéndoles administrados los sacramentos correctos, se salvarán. O que si efectivamente en un momento determinado, pues la muerte les sorprende después de haber recibido los últimos sacramentos, irán al cielo. O que si cuando llegue la batalla de Armagedón no se han desviado de donde tenían que estar, pasarán al paraíso, etcétera, etcétera, etcétera. Es gente que sabe que ahora ya tiene vida eterna, versículo 12. Juan no dice, el que tiene al Hijo puede que tenga la vida. O el que tiene al Hijo, bueno, si sigue y persevera, tendrá vida eterna. El que tiene al Hijo presente tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Aunque descienda de Abraham, aunque descienda en línea recta, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Y estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Juan lo va a machacar una y otra vez en las cartas y en su Evangelio. Os escribo para que lo sepáis, para que no tengáis duda de que tenéis vida eterna, para que tengáis la certeza de la vida eterna. ¿No tienes esa certeza? Es que seguramente entonces nunca has sido un seguidor de Jesús. Puedes ser una persona religiosa, puedes incluso ser una persona que admire a Jesús, puede que incluso algunas de sus enseñanzas te gusten, hasta puede que aceptes, al menos en teoría, que es el Hijo de Dios. Pero si no sabes que tienes vida eterna, si no tienes la seguridad de la vida eterna, si no tienes un testimonio de Dios en tu interior que te dice que tienes vida eterna, no por ti, sino a pesar de ti, porque Cristo murió por ti y tú por fe has recibido su sacrificio, no formas parte de los seguidores de Jesús. Es triste, a lo mejor te estoy dando un disgusto, pero esa es la realidad. Y aquí Juan lo único que hace es repetir lo que le escuchó a Jesús. Si me acompañan de nuevo al Evangelio de Juan, capítulo 5, Jesús enfatiza precisamente ese aspecto en el Evangelio de Juan varias veces, pero vamos a leer un pasaje en Juan capítulo 5 y versículo, vamos a leer del 22 al 24. Y dice así en Juan 5 del 22 al 24. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Ahora fíjense en los tiempos, porque son esenciales. No dice que el que oye mi palabra y cree al que me envió, puede que tenga, tendrá, acaso tenga, sino que dice que ya, ahora tiene vida eterna. Y dice que ya ha pasado de muerte a vida, que no vendrá condenación porque ya, ahora, ha pasado de muerte a vida. No dice que, bueno, pasará, no vendrá, si pasará, si hace una serie de cosas, no. El que cree no vendrá a condenación porque ya ha pasado de muerte a vida. ¿No tienes esa certeza en tu corazón? Pues no deberías tener certeza de que formas parte de los verdaderos seguidores de Jesús, porque aquellos que tienen al Hijo tienen ya en presente la vida. Y aquellos que efectivamente escuchan su palabra y creen al que lo envió, tienen vida eterna y ya han pasado de muerte a vida y no irán a condenación. Quinto, aquellos que son verdaderamente seguidores de Jesús tienen confianza en que Dios los escucha. Versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él,
que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Dios no es un Dios sordo a nuestras peticiones. Escucha todo aquello que le pedimos. Puede que haya cosas que no nos conceda por nuestro bien. Puede que haya cosas que no nos conceda en ese momento porque ese no es el momento para concederlas. Pero tenemos totalmente la confianza de que cuando pedimos algo conforme a su voluntad, nos oye. Y esto es muy importante. Hay gente que piensa que se puede tener una relación con Dios como la que tiene el mago, el brujo, con un espíritu poderoso. Y de pronto el mago traza un círculo alrededor de él, entre otras cosas porque parece ser que hay espíritus que te pueden herir, pero supuestamente el círculo o el pentáculo o la estrella de David en la que te encierras te salva de un espíritu que se irrite en un momento determinado y entonces tú proclamas, confiesas, gritas determinadas cosas y el espíritu se somete a tu voluntad. Eso es brujería, no tiene nada que ver con el cristianismo. Es totalmente anticristiano. El cristianismo no pronuncia cosas y Dios entonces se ve obligado a hacerlas. Proclamo que voy a cambiar de casa antes de que acabe el año. Eso es un acto de hechicería. Encima con una persona que no tiene el poder del hechicero, o sea, encima un estúpido. Pero no tiene nada que ver con el cristianismo. Lo que dice aquí Juan es algo muy distinto. Nosotros tenemos la confianza de que si pedimos algo conforme a su voluntad, nos oye. Y de nuevo, el paralelo con el Evangelio de Juan y lo que Juan le escuchó a Jesús es muy claro. Acompáñenme de nuevo al Evangelio de Juan, capítulo 14. Y en Juan 14 aparece una afirmación de Jesús muy clara en este sentido. Juan capítulo 14 y versículos 13 y 14 dice así. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. La promesa de Jesús es clara y aquellos que creemos en Jesús tenemos que tener muy claro que la promesa es una promesa que se cumple cuando pedimos de acuerdo con su voluntad. Es algo muy claro. Y en ese sentido, realmente no hay la menor discusión sobre lo que Dios hace con nosotros y lo que efectivamente quiere hacer. Si me acompañan, de nuevo, vamos a ir a la carta a los Romanos, capítulo 8. Donde Pablo vuelve a señalar ese testimonio del Espíritu y la forma en que el Espíritu actúa en nosotros, nos da testimonio y tiene que ver precisamente con las cosas que Dios desea cumplir en nosotros. En Romanos capítulo 8, después de que Pablo ha hablado de una serie de cuestiones que tienen que ver con el papel del Espíritu Santo en nuestras vidas, dice así a partir del versículo 26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, intercede por los santos. En ocasiones estamos muy convencidos de que sabemos lo que Dios quiere para nosotros y lo que nos conviene. Y Pablo dice, no es así. En realidad, por regla general, no sabemos lo que nos conviene. Y es muy posible que pidamos mal, con buena intención, no necesariamente movidos por la codicia, por la soberbia, por la envidia, no, con buena intención.
Pero no lo sabemos, nos faltan datos, diría alguno. Y como nos faltan datos, pues es posible que pidamos mal. Y Pablo dice, bueno, no os preocupéis por eso, porque es el mismo Espíritu de Dios el que intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y la palabra para indecibles es un tipo de gemido que si escucháramos al Espíritu Santo cuando intercede por nosotros, no podríamos describir lo que estamos oyendo. Y Pablo continúa y dice, y el que escudriña los corazones, Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por todos nosotros de acuerdo a la voluntad de Dios. El creyente, el verdadero discípulo de Jesús, tiene confianza en que Dios lo escucha. Y lo escucha cuando pide de acuerdo a la voluntad. Sexto, aquel que es un verdadero discípulo de Jesús, además intercede por su hermano. Versículo 16 y 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es, para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Aquella persona que cree en Jesús es una persona que tiene la confianza de que puede interceder por su hermano, de que puede pedir por su hermano. Y si su hermano peca, bueno, salvo que sea una situación de pecado verdaderamente de muerte, sí, que pida. Porque Dios va a actuar en la vida de esa persona. Séptimo, muy importante, el verdadero discípulo de Jesús no es controlado por el diablo como pasa con el mundo. Versículos 18 y 19. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Esta afirmación es tremenda. Primero, el que ha nacido de Dios, claro que puede pecar. Lamentablemente lo hacemos. El que ha nacido de Dios, claro que puede pasar por situaciones de pecado, claro que puede caer, pero no es una persona que practica de manera habitual y continua el pecado. Puede caer en el pecado, pero no es su conducta habitual. Y aquí Juan diferencia muy bien lo que es pecar de lo que es practicar el pecado. ¿Y por qué es eso? Porque aquel que es engendrado de Dios, aquel que ha nacido de nuevo, es guardado por Dios. ¿Y cómo sabemos que efectivamente el maligno no nos toca? Porque nosotros no estamos, como el mundo entero, bajo el maligno. El creyente puede ser tentado. El creyente puede caer en el pecado, ocasionalmente. El creyente puede ser zarandeado. El creyente puede ser golpeado. El creyente hasta incluso puede ser derribado sobre la lona, pero no es vencido. Y esto es muy importante porque efectivamente no es vencido de la misma manera que Jesús no fue vencido durante su pasión que recordamos esta semana. ¿Y cuál es la diferencia con el mundo? Pues muy sencillo, que nosotros somos de Dios y por el contrario, el mundo entero está bajo el maligno. Y esto hay mucha gente que no lo sabe. De pronto hay gente que cree ingenuamente que determinadas instituciones no son tocadas por el diablo, que determinadas partes de la sociedad no son tocadas por el diablo, que determinadas conductas y comportamientos no tienen que ver con el diablo, y lo que aparece aquí es un auténtico baño de realidad. El mundo entero yace bajo el poder del maligno. No el 90%, el 50% o el 60%. El mundo entero está bajo el maligno. ¿Os enteráis? No son solo las personas que aparecen en las listas de Epstein. No son solo determinados criminales de guerra. No son solo determinados financieros sin escrúpulos morales.
Este es un mundo bajo el poder del diablo. Y si vivimos a diario y llegamos al final del día sin haber acabado en una cárcel o en el exilio o en un pelotón de fusilamiento, es porque efectivamente Dios nos guarda. Y si no acabamos en un momento determinado frente a una maldad verdaderamente insoportable que muestra que este mundo está bajo el maligno, es porque Dios nos guarda. Y si vamos a llegar un día ante su presencia, por muy difíciles que hayan podido ser los años que hayamos vivido en este mundo, es porque Dios nos guarda. Y en este sentido las palabras de Juan son tremendas. Y son las palabras de un hombre que vio cómo su maestro acababa colgado en una cruz. Y vio cómo colgado en una cruz todavía le decía, atiende a mi madre. Y esto es bastante claro en ese sentido. No os hagáis ilusiones, este mundo está controlado por el maligno. No seáis tan ingenuos como para pensar que los verdes son distintos de los blancos. Y luego te divides y piensas que los verdes son el colmo de las bondades y los blancos son el colmo de las maldades. O piensas que los blancos son el colmo de las bondades y los verdes son el colmo de las maldades. Estúpidos. El diablo se está dividiendo en blancos y verdes. Y no os dais cuenta de que fuera de Cristo no hay salvación. Y en este sentido, el mensaje que da aquí Juan es tremendo. Porque de nuevo es el de una persona que ha escuchado a Jesús. Vamos a ir a Lucas capítulo 13, donde curiosamente Jesús desciende a un episodio, a 2 episodios de la historia que está viviendo en ese momento, para dejar claro que quien piense que la humanidad se divide en blancos y verdes y unos son buenos y otros son malos, no tiene ni idea de qué va el baile. Lucas, capítulo 13, y versículos del 1 en adelante, dice así. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que había en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Permítanme que les explique el contexto de lo que sucede aquí. A Jesús se le acercan unos y le dicen, bueno, tú sabes cómo son los galileos, ¿no? Los galileos son terroristas, todos, del primero al último son terroristas, como los palestinos, como los vascos, como los irlandeses, como tantos otros, todos, hasta los niños son terroristas. Y Pilato, que es un hombre que quiere que haya ley y orden, ha aprovechado que los galileos bajaban a Jerusalén, ha metido a varios de sus agentes clandestinamente entre los galileos y cuando se han querido dar cuenta los galileos iban a ofrecer sacrificios al templo, los muy estúpidos, porque además de terroristas los galileos son imbéciles. La gente de Pilato ha sacado las espadas y ha empezado a acuchillar a diestro y siniestro y la sangre de los galileos se ha mezclado con la sangre de los sacrificios. Así hay que poner orden. Así hay que poner orden. Ya está bien. De galileos, de terroristas y de cualquier otra cosa. Y Jesús dice, supongo que no les dijo, sois así de tontos, pero a lo mejor lo pensó. ¿Realmente pensáis que los galileos eran peores que otra gente? Pues mira, os voy a decir las cosas con claridad. Si no os convertís, vuestra suerte no va a ser mejor que la de los galileos. Bueno, pero esto era porque Jesús evidentemente estaba con la ley y el orden. Y antes de que la gente saque conclusiones equivocadas, Jesús dice, por cierto, que esta sociedad no solo están los que piensan que los galileos son malos. Hay quien piensa que en realidad el mal es Roma.
Pilato estaba construyendo una torre para sujetar un acueducto que tenía que llevar agua a Jerusalén. Ya sabéis lo que son los imperios, de vez en cuando hacen carreteras, hacen aeropuertos. Generalmente las hacen para robar mejor los países donde ponen las carreteras, los trenes, etc. Pero bueno, por lo menos hacen carreteras, aeropuertos. Vas a la India y todavía ves los trenes que en un momento determinado construyeron los ingleses para poder saquear mejor la India. Pero es verdad, han quedado trenes, es cierto. Igual que si vas por Hispanoamérica, todavía puedes ver restos arqueológicos de los caminos reales de los españoles. Claro, por algún lado había que sacar el oro y la plata, de modo que hacías caminos. Y entonces Jesús dice, hay gente aquí que colabora con Roma. Por ejemplo, esos que estaban trabajando, levantando una torre para sujetar el acueducto romano. Y de pronto la torre se cayó. Y los que estaban colaborando con Roma, construyendo la torre, pues los pobrecitos se murieron en un accidente. ¿Pensáis que eso es un castigo de Dios? ¿Que los ha castigado por colaborar con el imperio? ¿Que Dios los ha castigado por colaborar con Roma? ¿Que son más culpables? Si no os convertís, vuestra suerte espiritual es la misma. Y da lo mismo que seáis de las fuerzas de liberación de Judea contra Roma, para los romanos sucios, terroristas que hay que eliminar, o que seáis de los que colaboran con el imperio por la gloria del imperio, para los otros sucios colaboracionistas que colaboran con Roma. Si no os convertís, pereceréis igualmente. Y el truco del diablo es convencer a la gente de que forma parte del grupo blanco de los buenos en contra del grupo malo de los verdes. O de que forma parte del grupo verde de los buenos en contra del grupo blanco de los malos. Y las palabras de Jesús siguen siendo las mismas. Si no os convertís, si no os arrepentís, si no os volvéis hacia Dios, pereceréis igualmente. O como diría aquí el amigo Juan, que tantas veces escuchó a Jesús, nosotros sabemos que somos de Dios, pero el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Octavo, 8 más 1. Nosotros estamos en el Dios verdadero. Dice así el versículo 20 y 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Última conclusión. Todo esto os lo he venido contando a lo largo de 5 capítulos, porque sabemos que el Hijo de Dios ha venido. El Hijo de Dios no es algo que no ha venido, no, ha entrado en la historia. Yo empecé mi evangelio diciendo que en el principio existía la palabra o el verbo, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. El Hijo de Dios ha venido. Segundo, el Hijo de Dios nos ha dado entendimiento para que conozcamos al que es verdadero. Como dice Juan 1,18, a Dios verle no lo ha visto nadie. Pero conocemos a Dios porque hemos visto a su Hijo. Y el que ha visto a su Hijo ha visto al Padre. Tercero, nosotros estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Y este Jesucristo es el verdadero Dios y la vida eterna. No es el César, que a estas alturas ya estaba convencido de que era Dios, y sobre todo en la zona oriental del imperio exigía adoración y culto. No es cualquiera de las causas que nos ofrece el mundo. No es cualquiera de los engaños de Satanás. Solo hay un Dios verdadero y una vida eterna, y es Jesucristo. Y de una manera casi desconcertante, Juan termina diciendo hijitos, una palabra muy cariñosa, ni siquiera hijos, hijitos, de una manera muy paternal, guardaos de los ídolos. No caigáis en la idolatría.
No se trata solo de que no adoréis imágenes, por supuesto. No se trata solo de que no rindáis culto a otros seres, por supuesto. Pero guardaos de los ídolos. Porque este mundo que yace bajo el poder del maligno no deja de crear ídolos. Y es muy fácil acabar adorando, rindiendo culto, arrodillándose ante algún ídolo. Y nosotros no somos adoradores de ídolos. Nosotros tenemos que guardarnos de esos ídolos. Y aquí la carta concluye como un círculo. Fíjense, Juan dice, guardaos de los ídolos, estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, este es el Dios verdadero y la vida eterna. Y a continuación dice, hijitos, guardaos de los ídolos, amén. Y aquí podríamos volver a poner el principio de la carta. ¿Por qué? Porque lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y uno empezaría otra vez a leer la carta de nuevo. Es un bellísimo escrito circular, aunque en muchas ocasiones llegamos al final, dice amén y ahí se acaba. Pero en realidad podríamos volver a empezarlo de nuevo. Y es una carta tremendamente hermosa. En un mundo donde la gente está confundida, donde está confundida porque camina en tinieblas en vez de en la luz, donde está confundida porque tiene el típico espíritu del anticristo, que niega que efectivamente el Hijo de Dios ha venido a este mundo, que niega que Jesús es el Mesías, que está confundida porque el mundo entero yace bajo el poder del maligno. El mensaje de Juan es, os voy a decir lo que ya os conté en mi evangelio, lo que vi, toqué, palpé en Jesús, que frente a la oscuridad tenemos la luz de Jesús, que frente a la muerte que hay en este mundo tenemos la vida eterna, que frente al temor tenemos la fe en la victoria, que frente al control del maligno sabemos que vencemos al maligno porque la victoria está en Cristo. Y que frente a las vidas que acaban disolviéndose con el paso del tiempo, nosotros sabemos que volverá. Y que cuando Él vuelva, no nos avergonzaremos ni nos esconderemos, sino que tendremos confianza en Él, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Hoy es el domingo de resurrección, que es una fecha preciosa, pero además es el primer domingo del mes en el que habitualmente celebramos la Cena del Señor. Y es algo verdaderamente hermoso, el hecho de que efectivamente recordamos la última cena, recordamos el nuevo pacto en la sangre de Cristo, recordamos además cómo un domingo como el de hoy, la muerte no pudo sujetar a Jesús y Jesús rompió los lazos de la muerte y regresó de entre los muertos. Y recordamos además cómo nos reunimos vez tras vez los unos a los otros, hermanos que nos queremos y nos amamos no porque seamos buenos, sino porque Dios nos amó primero a nosotros y por lo tanto podemos amar a Dios y podemos amarnos los demás. Y que cuando hacemos eso no solo damos testimonio de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, sino que anunciamos su salvación. Anunciamos a la gente que tiene que convertirse, porque si no, independientemente de lo que crea o deje de creer, no pasará la eternidad al lado de Dios. Y anunciamos a la gente que Jesús volverá para que nos reunamos con Él. Vamos a compartir el pan y el vino. Vamos a dar gracias por el pan y el vino y luego pueden venir al frente a recoger los símbolos y luego participaremos de ellos todos. Padre nuestro, te damos muchísimas gracias
por este día de domingo. Te damos gracias porque ha sido un día en el que lo mismo hemos recibido tu luz, tu calor y tu lluvia que venía sobre nosotros, porque tú haces salir tu sol sobre justos e injustos y haces llover sobre buenos y sobre malos, y por todo ello te damos gracias. Te damos gracias porque cuando venimos aquí podemos alabarte, porque podemos dirigirnos a ti en oración, porque podemos estudiar tu palabra, porque podemos gozarnos de la comunión de los unos con los otros y contigo. Y queremos darte gracias un domingo más por el enorme sacrificio de Cristo en la cruz que permite que en estos momentos seamos una congregación que se ama. Te damos gracias por el nuevo pacto en la sangre de Jesús y te damos gracias por estos símbolos que simbolizan el nuevo pacto y que simbolizan la sangre derramada en la cruz. Todo ello en el nombre de Jesús. Amén. Pueden acercarse a recibir los símbolos. Y en el lugar donde se encuentren pueden participar del pan y de la copa. Padre nuestro, te damos muchas gracias por el día de hoy. Te damos muchas gracias por haber celebrado una vez más la Cena del Señor con nuestros hermanos. Te damos gracias porque somos un cuerpo cuya única cabeza es Jesús. Te damos muchas gracias por la comunión contigo y con tu Hijo y con nuestros hermanos. Y ponemos delante de ti esta semana que comienza hoy, que comienza con este domingo de resurrección. Toma tú en tus manos esta semana, condúcenos, Señor, de acuerdo a tu voluntad, guíanos en cada paso que demos en nuestras vidas y, Señor, en todo momento síguenos guardando del poder del maligno. Porque nosotros confiamos en la victoria obtenida por Jesús en la cruz y porque sabemos que esa victoria se consumará cuando Él vuelva por su pueblo. Te damos gracias por todo ello. En el nombre de Jesús. Amén.